En primer lugar, quiero agradecer de manera muy especial que nos hayan invitado a participar de esta actividad. Para el IETS, como un hijo indirecto de Ascofame, ya que Ascofame es parte de sus socios, es un placer estar compartiendo con ustedes esta actividad. Y realmente, cuando estábamos planeando al interior de la organización cómo hacer el enfoque de esta charla, nos poníamos a pensar un poco en qué se viene y qué queremos a través de ella y qué esperamos dejar sembrado a partir de este elemento. Y lo primero que encontramos es un ejercicio que hicimos en compañía de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas el año pasado, con una financiación del BID, donde se hizo un ejercicio de qué existe de este tema en el mundo, qué existe de autonomía y autorregulación en los sistemas de salud del mundo. Y cuando hicimos el ejercicio, la conclusión final es que hay mucho y no hay nada. Hay muchas iniciativas, han empezado cosas aisladas, se hablan de diferentes principios, pero estrategias consolidadas que uno pueda hablar en el largo plazo, donde la propia profesión se haya regulado, no existe una que pueda uno decir, esta es la bandera a seguir. Por eso creemos que en este aspecto, en esa interrelación entre la autonomía, la autorregulación y los sistemas, está todo por construir. Y un poco ligado al tema que es mi campo de manejo dentro de la organización, que es el área de implementación, está mucho más por construir cuando entendemos que se implementa es absolutamente contextual. Yo no puedo esperar traer un modelo, no importa el que sea, y hacer como con el computador control C, control V y traerlo y montarlo en nuestro entorno porque no va a dar el resultado esperado. Tenemos siempre que partir de cómo es ese contexto que nosotros tenemos. Y ese primer elemento contextual es qué piensa el médico colombiano de lo que es autonomía. Más allá de las definiciones que nos planteaban en la primera conferencia, que nos hablaban un poco de lo que dice la ley, un poco de lo que está en su concepto histórico y de lo que espera la sociedad, es qué entendemos nosotros como seres humanos de autonomía. Y tal vez, luego de hacer un ejercicio de revisión y un poco pegándonos a un informe que sacó la Defensoría del Pueblo hace ya casi 10 años acerca de la percepción de la autonomía del médico, la conclusión es que nos apegamos un poco a la definición de Andrés López en La pelota de letras. Nos gusta hacer lo que se nos da y a ustedes la complementan. Y es una realidad un poco porque todos queremos ver la autonomía un poco ligada a cómo es nuestro desempeño, el mío, no el del sistema de salud. No hemos entendido aún como profesionales, y lo vemos en el día a día, que hemos dejado de ser Betty la Fea. Hemos dejado de ser ese profesional que trabajaba solo, a ser parte de un equipo y un engranaje, no solamente de organizaciones, y no importa el nombre o el número de la ley, sino el papel que jugamos al trabajar como miembros de un equipo, donde todos nos jugamos para un solo fin, llamado paciente. Un paciente que tiene diferentes escalas, una escala el individuo, otra escala la sociedad en la que está, otra escala la comunidad a la que le sirve y a la que le espera proyectar. Entonces tenemos que pensar que nuestro paciente tampoco es una Betty la Fea al que atendemos solo y no está inmerso en ningún otro contexto. Nosotros tenemos que entender que los sistemas de salud son dinámicos y comparto la teoría del doctor Quintero frente al tema de que la definición de la OMS de salud como el Estado, ese Estado tal vez tenemos que ajustar la traducción del texto original del inglés, que es más bien al ser o al proceso de cambio que se debe dar. Nosotros vemos la salud como el momento, y no es el momento, es cómo nosotros nos transformamos en el tiempo, y los sistemas de salud van ligados un poco a eso. Nosotros, y citando un poco aquí algo de la revista Lancet de 1994, habla acerca de cómo la salud ha cambiado de ser una práctica un tanto humana, muy poco efectiva, pero normalmente segura, a ser una práctica de salud cada día menos humana, tal vez más efectiva, pero lo dicen allí literalmente, potencialmente peligrosa. Y potencialmente peligrosa porque cada día se nos ha vuelto de moda el tener la última tecnología a la mano, lo último que salió, y muchas veces comenzamos a probar cosas en nuestros sistemas de salud sin que haya demostrado la efectividad absoluta este tipo de elementos. Eso sin tener en cuenta
para algo de lo que decía mi antecesora aquí en este estrado, el tema de la ética. Ustedes mejor que yo lo han visto, donde con financiación de la industria farmacéutica se han publicado estudios que al cabo de los años han demostrado que falsearon los datos. Y no hay uno, no son dos, no fue un caso esporádico ni aislado. Ustedes hagan el ejercicio sin hacer una búsqueda estructurada de una revisión sistemática de la literatura, entren a Google y busquen noticias frente a ese tema. Acuerdos donde la industria farmacéutica ha aceptado conciliar fallos pagando la multa para que no se ahonde más en el tema de ese ejercicio que hicieron. Medicamentos que salen como la panacea, pero a los 3 años están retirados del mercado por la cantidad de daño que causaron. Todo eso para decirles que nosotros en Colombia hemos venido haciendo un ejercicio acelerado de incrementar nuestro plan de beneficios en salud. Nos hemos olvidado de la base, de atender al ser humano como individuos y como sistema para pensar en qué tecnologías tenemos. Y yo le planteo a mis estudiantes de posgrado siempre una reflexión y es, ¿ustedes creen que, para citar un nombre, a las instituciones de alta complejidad como, no sé, aquí en Bogotá, Chayo, Cardioinfantil, o en Medellín como Pablo Tobón Uribe, o como, qué sé yo, el Hospital General, o si nos vamos a Bucaramanga, a la Foscal, ¿le interesa que Jaime adelgace? ¿Le interesa que Jaime baje de peso? ¿O más bien está esperando que siga así, que en unos añitos aquí lo tengo, ya planillado para el primer estén, y esperemos que aquí haya otras tecnologías para que pues eso es más platica? Y desafortunadamente en la forma en que vivimos, no solamente la aseguradora, sino el prestador y en general vivimos de un mercado comercial donde si yo no trabajo y no gano un salario, pues no tengo con qué sustituir otras necesidades. Y nuestro sistema se ha vuelto un poco de eso, se ha vuelto un poco de la necesidad y el afán por estar utilizando las últimas tecnologías. Y nuestro afán hoy es ver cómo tenemos algo que solamente Colombia tiene hoy en el mundo y lo refrendó con una ley, es un plan ilimitado de salud. Es el único país del mundo que todo lo que hoy prescribamos, ya sea por vía directa del POS o por vía judicial, se obtiene. Con cosas inclusive que no son para la salud, pero que cubrimos con gastos de la plática del sistema de salud. Con otras inclusive que el paciente genera. Como lo decía el doctor Rosso en su intervención, el paciente ya va donde el juez a que le ordene al médico que le formule. Hoy llegamos a un plan ilimitado de salud con un problema, y es que no hay plata para sostenerlo. No existe en el mundo plata para sostener un plan ilimitado de salud prescribiendo todo lo que todo el mundo quiera prescribir. Y en ese sentido, hay 2 vías para hacer control real de lo que se plantea dentro de ese plan. Uno es la normatividad, y que haciendo una revisión extensa del tema, Colombia en la normatividad al único que restringe en la prescripción es al optómetra. Al que en su ley de optometría le dice, hay 7 medicamentos que usted puede prescribir, no más. De resto, los otros profesionales que prescriben, los médicos y los odontólogos, pueden prescribir lo que consideren. Pero por la otra vía, los otros actores del sistema han venido regulando esa posibilidad de la generación de tecnologías, procedimientos y demás dentro del sistema. Es un control que, para bien o para mal, independiente de quién sea el dueño del sistema EPS, IPS, lo hacemos otros médicos. La primera instancia que le dice no le pago es otro médico. El que le dice eso no es pertinente es otro médico. Y desafortunadamente, como le digo a mis auditores en formación, no hemos definido una línea ética como seres humanos. Uno encuentra el auditor que el día que trabaja para la EPS, las IPS son malas y todo lo glosan y nada lo pagan. Pero mañana, por los avatares del destino, cambió de lado y se fue a trabajar con las IPS. Y ahora las EPS son muy malas, todo lo glosan y nada lo pagan. Pero él tiene la razón siempre. Y si trabaja para las Secretarías de Salud, pues peor, todos son malos, las EPS y las IPS. Y la pregunta es, ¿no es igual el criterio de pertinencia y racionalidad de esa prescripción, de ese uso, de ese procedimiento, de ese servicio, independiente del bando en el que esté? En ese ejercicio, nosotros tenemos que entender que la autorregulación que debemos comenzar a trabajar empieza por uno mismo. Entender cuál es mi línea de trabajo como individuo y cómo yo le voy a aportar a ese sistema de salud.
cómo los parámetros que ha ido dando la sociedad son un marco para saber cómo nos vamos a comportar, ligado al papel que juegan los gremios y las asociaciones. Y aquí hay un papel muy importante. Nosotros tenemos que desde nuestro entorno, como facultades de salud, y desde nuestro entorno como sociedades científicas, comenzar a generar el propio marco de la autorregulación que vamos a tener. ¿Cuáles son las prácticas y parámetros normalmente aceptados? Algo similar a lo que hizo la estrategia Choosing Wisely de la Asociación de Médicos Internistas de Estados Unidos. Comenzar a definir cosas como qué ya no debemos hacer y comenzar a fomentar que no se hagan. Aquí tenemos un avance o un paso que hemos dado hacia adelante con las guías de práctica clínica, de las que voy a hablar un poquito más adelante, pero que tienen que comenzar a tener el peso adecuado. Y es triste ver cómo esas guías que han sido construidas por grupos metodológicos de universidades con grupos de profesionales de alto reconocimiento como la Universidad Nacional, la Javeriana, la Surcolombiana, allí viendo a Andrés Rubiano, la misma Universidad de Antioquia y otros que han participado dentro de este ejercicio, muchas veces las deslegitimizan los mismos grupos de práctica porque no hicieron parte de ella. Hace unos días, y no voy a citar en este momento la conferencia en la que se dio el elemento, parecían que, como está este salón, en tres bandos. En el centro, los que habían participado de la guía, con el grupo de expertos, los representantes de la sociedad científica que los nominó formalmente. Al otro lado, los que esa guía no les servía para nada sin ni siquiera haberla leído, y otros que tenían una crítica con algunos elementos de razón frente a lo que sustentaban por qué no estaban de acuerdo. Pero literalmente eso parecía una batalla campal. Separaba a alguien del medio y los demás lo atacaban. Separaba a alguien del otro extremo y los dos de este lado lo atacaban. Y uno decía, si la misma sociedad no se pone de acuerdo frente a eso, es muy complejo. Y lo deja uno más preocupado cuando, y voy a citar el nombre porque lo ha hecho públicamente y ha hecho publicaciones al respecto, un reumatólogo como el doctor Pedro Santos muestra un estudio terrible, y me parece terrible que en un estudio donde él recoge una cohorte de casi 8.000 pacientes con artritis reumatoidea, el 26% de los pacientes recibían medicamentos para una enfermedad que no tenían. Al aplicar todos los criterios de artritis, la conclusión era que el paciente no tenía artritis, y recibió no los medicamentos de primera línea ni los más baratos, los tratamientos muy costosos. Y la pregunta es, si al hacer la revisión de esos casos, el 26% de los pacientes no tenían ese criterio de artritis, y lo hizo otro par reumatólogo al que vio el paciente, ¿qué está pasando con nosotros y hasta dónde estamos en capacidad de decir lo que hacemos y no hacemos, y el papel que va a jugar las agremiaciones y las sociedades frente a esto? Y comenzamos a ver elementos que están pasando en el día a día. El primero, el de los incentivos. Y entonces uno se pregunta, ¿podemos acaso recibir incentivos? ¿La ley lo permite? Y entonces nos vamos otra vez al estudio de la Defensoría del Pueblo, donde en el 2006 dice que una de las cosas que manifiestan los profesionales de la salud, específicamente los médicos, es que el sistema no les da incentivos para trabajar. Y hablan de los incentivos netamente económicos, olvidándose un poco de lo que está en el resto de los incentivos, como el tema de educación, mejorar la visión, el crecimiento personal. Y es un elemento que se ve muy triste cuando vemos que la industria de tecnologías y dispositivos en salud, solamente en los Estados Unidos se gasta 6.5 billones de dólares al año haciendo promoción médica. En visitadores, en paseos, en turismo, en dádivas, regalos. Uno esperaría que eso no tuviera ningún efecto cuando actuamos de manera ética. A mí me pueden dar lo que me den, pero si mi línea ética es adecuada, no importa qué pase. Pero la pregunta está, ¿cuánto de esos 6.5 billones de dólares que ellos gastan en esa visita o en ese trabajo son elementos que van a condicionar la prescripción hacia una tecnología dada, aún sin haber mostrado la efectividad de vida? Eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que debemos trabajar desde nuestras sociedades, cómo incentivar realmente al profesional para que se sienta correcto, coherente y adecuado en su entorno. Nosotros tenemos que entender que las responsabilidades de un sistema de salud van hacia varios grupos, uno a las personas como individuos, otras hacia la comunidad en la cual está ese individuo y otras hacia la sociedad. Y lo estamos viendo plasmado en estas reformas que se han planteado a partir de la ley estatutaria con el diseño de la política integral de atención en salud, el modelo integral de atención en salud, donde se busca que el ser humano sea visto como un todo. Nosotros, y creo que tenemos que darnos aquí un mea culpa como profesionales, hemos jugado a ser Jack el Destripador,
vemos al paciente por partes. Cada día supraespecializamos más la práctica y uno encuentra el oftalmólogo especialista en retina, y ya casi que en el cono y el bastón. Pero cuando uno le pregunta a ese oftalmólogo que me hable de la córnea a 1 centímetro de la retina y pérdidas, eso vaya donde el otro especialista. Y como lo decía también el doctor Rosa en su charla, se han vuelto los generalistas de segundo piso, el internista, el ginecólogo, porque el paciente llega del médico general al médico internista y el paciente no llega diciendo qué me va a mandar ni qué me va a hacer, sino dónde está el cardiólogo, dónde está el nefrólogo, dónde está el cirujano maxilofacial, dónde está el cirujano de cadera, dónde está el cirujano de cuello. Entonces todos esos elementos han ido haciendo que nosotros, el sistema de salud, lo llevemos a un sitio donde el paciente es solamente el pedacito del órgano que nos interesa y aprendimos a tratar. Y se nos ha olvidado un poco que el paciente, Jaime Rodríguez, es parte de un grupo de elementos. Primero que todo, es un individuo que está en medio de una serie de condiciones donde tiene familia de sangre y familia de lazos, pero tiene una familia laboral en la cual se mueve y tiene un entorno para trabajar. Y que esto es un determinante de esa salud que va a tener Jaime como individuo. Pero también tiene una comunidad en la que vive, a la cual teóricamente le sirve y de la cual prácticamente sí se sirve. Y ese Jaime en ese entorno, ¿qué significa para él entenderlo? Para que lo que hagamos como integrantes del sistema realmente le aporte al individuo y no se quede solamente en el papel de entender al individuo como el pedazo de enfermedad que vino hoy. Porque tristemente lo vemos en Facebook todos los días, y tristemente ver una foto de un anestesiólogo colocando que hoy para desayunar paticas porque va a hacer una amputación, es triste, es muy triste que eso se dé. Y no estamos promocionando ni entendiendo que el manejo del sistema está ligado a que hagamos trabajo con eficiencia. No, eficiencia no significa ahorrar plata, ni gastar menos, sino que gastemos los recursos que tenemos de la mejor manera. Nosotros somos muy buenos quejándonos de los 20 minutos de la consulta, pero cuando uno se va a la práctica y ve pacientes, citados 15 pacientes a la misma hora, en el consultorio particular de Pepito Pérez, y a cada uno lo atiende en 2 minutos, ¿dónde quedó la falta de los 20? Es cómo yo utilizo ese mejor tiempo en ese paciente pensándolo en un todo. Yo no les puedo dar la respuesta, ni la tengo, de cuál es el tiempo adecuado. Pero cómo manejamos ese primer elemento como el tiempo y los demás recursos que nos da el sistema, pasando por el dinero, las tecnologías que tenemos. Es triste ver que el paciente pasa de un hospital a otro y es como si pasara de un mundo a otro. Sale del hospital A y llega al hospital B y le dicen hay que volverle a hacer absolutamente todo porque es que yo no creo en lo que hizo el A. Y he tenido que ver morir personas que salen de un hospital de alta complejidad simplemente porque no tiene una cama de UCI, a otro hospital que tiene la cama de UCI, pero vuelve a arrancar como si hubiera venido de un primer nivel o nunca hubiera asistido a una atención en salud. Eso es trabajar con eficiencia, no repetir lo que tenemos que hacer. Partir de la solidaridad que tenemos entre los seres humanos. Ayer leía algo que publicaba nuestro amigo, actor, comediante, el Gordo Benjumea, frente a la posibilidad que él, por ser famoso, alguien le dijo, yo te dono el riñón para que salgas de esa diálisis. ¿Y qué hizo el gordito Benjumea? No, mano, yo ya tengo 70 años, ¿qué me lo va a dar? Yo se lo cedo a este chino que tiene 17. Y nosotros hemos venido pensando en eso en el sistema. Hemos buscado que la vida se perpetúe y queremos a toda costa mantener la vida, ni siquiera con calidad, mantenerla. Un paciente, 1 año, 2 años, 3 años pegado a un ventilador, sin saber cuál va a ser el futuro, y perdiendo la posibilidad de darle esa cama de UCI a alguien que realmente se pueda rehabilitar de forma adecuada. Pero también tenemos que pensar en la efectividad de lo que hacemos. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Vamos a mejorar realmente algo? Es un trabajo que no solamente para nosotros como profesionales, donde también tenemos que trabajar con el paciente y para el paciente. Entonces tenemos que hacer un balance desde el profesionalismo que debemos tener en hasta dónde prima lo individual y dónde arranca lo colectivo. Es una línea difícil y no hay una respuesta absoluta, cada caso es individual, pero debemos trabajar dentro de ese elemento en el proceso de formación.
Y entender que cuando formamos profesionales no los formamos para un mundo irreal, sino para un mundo formal. Y yo me pongo a pensar en elementos tan sencillos como si formamos hoy a la gente para que entienda cómo codificar una enfermedad y qué significa poner un 1 o un 0 cuando hacemos el CIE-10. ¿Qué significa eso para una aseguradora hacer mal la planeación del sistema? ¿Y qué significa en eso cuando estamos gastando de manera inadecuada por simplemente una mala codificación? En este orden de ideas, debemos ir pensando en que hay algo que nos deba unir y que pueda dejar de generar la frase de en mi escuela me enseñaron. Y lo digo que lo vi como estudiante, y lo vi como auditor, y lo he vivido como directivo de instituciones. Yo he jugado en salud en varios campos y para fortuna mía ha sido un proceso de aprendizaje muy grande, donde el paciente no es de la institución, no es de la EPS, no es del médico de turno. Y uno ve el hospital, no importa el nombre que le pongan muy grande, y el paciente va rotando de médico en médico de acuerdo a cómo cambien de turno. Es triste ver eso, porque el paciente al final aplica la frase de la abuela, se mejoró a pesar de los médicos. Y es triste, porque el paciente cambió de médico y cambiaron de perspectiva de tratamiento. Y se deja de pensar en ese ser humano. Entonces, para esto están un poco las guías, que generan recomendaciones, no obligaciones, son recomendaciones, donde yo al individuo lo evalúo y de acuerdo a lo que evalúe, le digo y puedo definir qué le aplico. Puedo apartarme la recomendación si tengo la evidencia y tengo el juicio clínico adecuado, o puedo seguirla. No se trata de que cada vez que haya una recomendación, yo me meto de cabeza a seguirla, ¿no? Tengo que evaluar cuándo la aplico y cómo la aplico y cuándo me aparto de ella. Estas guías de práctica clínica que tenemos hoy en Colombia han sido formuladas por gremios de profesionales. En todas han participado las sociedades científicas, las universidades, los pacientes, con una amplia convocatoria. No la de todos, pero ampliamente, y se publican y sacan datos para que se den. Buscan homogeneizar la práctica, no estandarizarla. Homogeneizarla significa dejar de hacer eso que les digo de en mi escuela me enseñaron, o la línea A o la línea B, sino que sigamos un mismo patrón dentro de la organización. Y una de ellas es que estas guías están construidas a partir de una evaluación adecuada de tecnologías. Tecnologías que no son equipos y dispositivos o medicamentos, sino procedimientos, prácticas y modelos y sistemas que tenemos para trabajar, donde hacemos evaluación en primera medida de la efectividad y seguridad de las mismas. Es triste ver hoy que seguimos promocionando medicamentos y tecnologías, su uso, aun cuando siendo más caras son menos efectivas que otras. Y ustedes pueden ver el resultado de las 155 evaluaciones que ha hecho el IETS en la página web. Están disponibles ahí, gratuitas. No las hizo el IETS sentadas en un escritorio, las hace con la participación de ustedes. Aquí veo caras conocidas que las he visto en estas reuniones de evaluación de las tecnologías, donde nominan cómo hacer el comparador, contra qué comparar, qué desenlaces evaluar. Los he visto criticarlas y otros apoyarlas, pero apoyarlas y criticarlas con fundamento, para que el día que esta tecnología le llegue a un profesional podamos decir tranquilamente, hagámoslo. Y voy a citar un ejemplo sencillo. Hay un medicamento, no estoy diciendo que el laboratorio de este medicamento actúe mal, que se llama Dexrazoxane. Ese medicamento se utiliza para diferentes tipos de cáncer, pero en todas las agencias del mundo, FDA, EMA, Canadá, Japón, incluido el INVIMA, el laboratorio que solicita el registro sanitario le pide una contraindicación específica, contraindicado en pediatría. Y a pesar de que está contraindicado, que el laboratorio pide la exclusión, y a pesar de que en todo el mundo no existe evidencia de la seguridad y efectividad de este uso de este medicamento en pediatría, y que todo lo contrario dicen que no se debe utilizar, lo seguimos prescribiendo en pediatría, y seguimos peleando porque nos lo glosan y no nos lo pagan. Entonces la pregunta es, ¿estamos tomando y valorando esa evidencia de forma adecuada? Tenemos que hacer un trabajo desde la formación en esto, cómo aprender a evaluar, no digo las tecnologías, pero sí a conocer críticamente qué significa un estudio de estos y un reporte de la literatura. Como les digo, esto lo hacemos de manera participativa, buscando promover el uso racional de los recursos, no malgastando, no ahorrando innecesariamente, sino pensando en cómo hacer más racional lo poco que tenemos. En conclusión, nosotros como profesionales debemos tener de manera clara que la autonomía es la base de nuestra toma de decisiones, pero esa autonomía debe ser basada en principios, en una formación ética, estructurada, adecuada,
que las sociedades deben propender por formar sistemas de autorregulación. Pueden empezar por caminos como el de las guías, donde la misma sociedad las respalde, participe más activamente y sea su patrón de base para algún manejo o tratamiento de la condición de una enfermedad. Y por último, este tipo de herramientas que hacemos en el IEDS son herramientas que promueven y ayudan a que esta autorregulación y esta autonomía se dé de manera más adecuada. Muchas gracias.